Hola, hoy me he venido a los Jardines de Nuevos Ministerios en Madrid para hacer un dibujo de unas flores con un fondo urbano y la idea de este vídeo es hacer un primer plano muy enfocado y un segundo plano muy desenfocado. Algo parecido a la imagen que veis aquí, con una imagen muy nítida en primer plano y otra muy desenfocada al fondo. Para ello voy a empezar haciendo el dibujo de las flores que tengo aquí justo encima mía, muy cerca, a 1 metro o así, y voy a hacerlas muy en primer plano. Se trata de hacer básicamente las hojas, las flores grandes y luego los capullos pequeños que estén cerrados y luego enlazarlo todo con las ramas, que son los que unen las hojas con las flores, etcétera. Entonces, la idea no es hacer exactamente igual 100% al dibujo que estáis viendo, porque nos vaya a liar mucho, hay muchas hojas, muchas flores aquí arriba en el árbol. Entonces, lo que yo hago es coger la idea de las flores y hojas que estoy viendo y luego ya disponerlas en el papel de la forma que a mí me interese para hacer el dibujo más atractivo. En este caso voy a hacer muy en primer plano aquí las hojas y flores que están más cerca mías, las voy a poner un poquito abajo a la izquierda y luego en diagonal, subiendo hacia la esquina superior derecha, voy a hacer la rama que ya enlace con el resto del árbol que se ve por ahí. De esa rama principal voy a sacar 2 o 3 ramas pequeñitas con flores más pequeñas porque estarán ya un poquito más lejos y luego encima del todo voy a llenarlo un poco con una otra rama, otra punta de rama que llega por arriba y llena un poquito ese espacio. O sea que básicamente lo que voy a hacer es una composición en diagonal desde abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha. Eso, como ya lo tengo un poquito en mente, digamos, pues voy simplemente haciendo la rama en esa dirección y luego añadiéndole hojas y flores para llenar un poco toda esa diagonal. Aquí, como os he dicho, voy a poner una segunda rama más pequeñita que tendrá 2 o 3 flores y algunas hojas y la rama saliendo por ahí. En este tipo de dibujos en que hay una cosa muy en primer plano, sí que conviene que esa cosa se corte, se salga del dibujo por el límite del dibujo para que dé más sensación de que está muy cerca y que es una rama que está cortada realmente, que no sale entera porque está muy cerca. Ese tipo de detalles dan también un poquito de sensación de profundidad. Entonces, aunque esa no es la técnica principal que os voy a enseñar para lograr el desenfocado y para lograr los distintos planos y que una cosa parezca más cerca y otra más lejos, pues todas estas cosas sí que ayudan e influyen un poquito a la hora de hacer el diseño. El dibujo a lápiz, como siempre, pues tiene que ser lo más simplificado posible. Las flores y los capullos, básicamente hay como 2 formas, si os fijáis en la foto de arriba, hay 2 formas básicas que son la flor abierta ya, que es muy redonda, tipo rosa, así con muchos pétalos, y la flor cerrada, que es el capullo más en forma triangular. Puede ser un capullo muy pequeñito, muy cerrado, en forma ovalada, pero lo normal es que sea un capullo que ya esté empezando a abrirse, entonces tiene una forma un poquito triangular. Las ramas no son ramas rectas y lisas, sino que son ramas un poco rugosas, entonces hay que darle un poco la textura esta que tiene la rugosidad de la rama y luego tener en cuenta que las ramas siempre van de más estrechas en la punta, van engrosando un poquito hasta que en la parte derecha superior es una rama un poquito más gruesa, puesto que ya ahí enlaza con otra rama más gruesa del árbol y eso. Entonces, siempre tener en cuenta que las ramas son más finas conforme se van acercando a la punta de la rama
y las ramas pequeñitas que salen en la punta son muy finitas también. Entonces, a partir de ahí, pues más o menos organizáis el número de flores y de capullos que queréis que salga en el dibujo. Eso ya es un poco personal, lo vais viendo un poquito de forma que quede llena toda esa diagonal que os he mencionado antes, pero que tampoco quede demasiado llena, porque la idea es que a través de esas ramas se vean luego el fondo de los edificios de Azca que veis arriba en la foto. Entonces, una vez que ya hemos acabado el primer plano, voy a empezar por el último plano, que es todo el suelo, todo el jardín este de Azca, con algunas partes de césped y todos los edificios. Para ello, como veis, marco la línea del horizonte y marco ahí un punto de fuga, que es donde van a ir todas las líneas del jardín y de los edificios. Toda esa parte de la calle, bueno, hay una parte asfaltada en medio por donde pasan coches dentro del jardín, entonces la marco en horizontal y luego voy marcando muy simplificado ya toda la zona de galerías que hay a la derecha, que dan al Paseo de la Castellana, y luego a la izquierda pondré más o menos simétricamente esas galerías con el edificio encima, que es un edificio que forma parte de los nuevos ministerios. Y luego ya los edificios de Azca del fondo los voy a hacer prácticamente en silueta, simplemente el skyline, todo el contorno de fuera, y solamente voy a dibujar los que me aparezcan a través de las ramas. Habrá algunos que los tapen las ramas. Si queréis que salga algún edificio concreto, podéis moverlo un poquito hacia un lado o hacia otro, como estoy haciendo yo con la Torre Picasso, de forma que se reconozca el perfil ese, que se sepa de dónde es, y no tiene por qué estar exactamente cada edificio en su sitio. Sí, más o menos ordenados, digamos, que esté a la izquierda está el del Corte Inglés, luego está la Torre Picasso y luego está la torre del BBVA, pero bueno, si trucáis un poquito las distancias tampoco pasa nada, de forma que aparezcan los edificios en el lugar que queréis del dibujo. En este caso, en este tipo de dibujos, sí que conviene detallar lo más posible el dibujo a lápiz, sobre todo el del fondo, por una razón que luego os explicaré. Y aunque no es un dibujo muy detallado, porque no estoy poniendo ni ventanas, ni pisos, ni nada, pues sí marcar exactamente la forma de los edificios y marcar todos los elementos que vayan a salir en el dibujo, como estos coches que estoy dibujando aquí, ya que hay una parte asfaltada dentro de los jardines, entran coches por ahí, también pueden aparcar, entonces hay varios coches por ahí, los marco muy básicamente, simplemente la silueta. Marco también unas líneas de el dibujo del suelo, las baldosas del suelo, que siguen también la perspectiva hacia el punto de fuga que marqué al principio. Y eso lo hago de una forma muy básica, simplemente con las líneas que hay ahí. Y marco ahora también un parterre central que hay ahí en la parte izquierda. Y con eso básicamente ya me valdría todo lo que es el dibujo a lápiz. Ahora ya voy a pasar a rotulador y a color. Para pasar al rotulador empiezo con un 02 y voy dibujando todo lo que es la rama de primer plano con sus flores, sus hojas y todo eso. Voy repasando todo lo que es el dibujo a lápiz, pero solo de momento de la rama. Una vez que acabo con el 02, con un 08 voy a ir engrosando un poquito todo lo que es la silueta exterior de la rama. Esto es básicamente en lo que se basa este método de desenfocar una parte y enfocar otra parte más cercana. La idea es darle mucha nitidez a la parte más cercana y darle un poquito menos de nitidez al fondo. Para ello, lo que vamos a hacer es hacer en rotulador toda la parte de las flores, todas las que están en muy primer plano, y luego
la parte del fondo a hacerla directamente a color, sin rotulador ninguno. De esta forma, la parte que está a rotulador va a destacar un poquito más sobre la parte del fondo y va a dar el efecto óptico de que esa parte del dibujo está un poquito más lejos y está separada y hay una profundidad. Es un efecto que en fotografía se puede lograr desenfocando con las lentes y eso, pero en dibujo, como no existe esa posibilidad, hay que buscar trucos para engañar un poco a la mente y que interprete un dibujo como muy cercano, que es lo que está más nítido y más cercano, y otro dibujo como más lejano, que es lo que está más alejado. Aparte del rotulador, lo que sí influye también en el desenfoque es que la parte del fondo, la que está más lejos, quede más clara que la que está más cerca. La parte de que está en primer plano tiene que tener colores más intensos y más marcados, más fuertes que la parte del fondo. Esto es un poco lo de la perspectiva aérea, que seguro que conocéis, y conocéis las pinturas de Leonardo da Vinci, que decía que el aire, la atmósfera, crea una especie de vaho, de neblina en las cosas que están muy lejos, que parecen como más claras, incluso más azuladas, y se van perdiendo un poquito en la lejanía. Y este efecto de difuminación del horizonte lejano es lo que da un poquito la sensación de perspectiva aérea. Entonces, como hemos visto, son básicamente dos factores. Uno, el contorno de las cosas que están más en primer plano, y segundo, los colores de las cosas que están más en primer plano. Mayor contorno, mayor cercanía; mayor intensidad, mayor cercanía. Entonces ya ahora voy a empezar a darle color. Como veis, me he traído una caja diferente de acuarelas. Es una caja de viaje de Winsor & Newton, que es muy compacta, se puede abrir, desplegar así las paletas, tiene un pocito para meter el agua y todo, y en esas paletas podemos ir creando el color. Yo voy a crear un color de fondo que va a ser un azul cerúleo muy diluido, y quiero que sea muy diluido, que no sea muy intenso, para que quede de fondo como lo que os he dicho antes, con la perspectiva aérea, y eso ayude. Y ahora el resto del dibujo lo voy a hacer con colores más intensos. Voy a hacer un color verde anaranjado un poco para las hojas, que son hojas jóvenes todavía, que están creciendo, no son verdes del todo, y tienen una tonalidad un poquito naranja. Y voy a ir rellenando todas y luego ya las intensifico con un color al que le añado un poquito más de verde. La idea es que estas hojas y todo lo que está en las ramas en general tenga colores bastante intensos y bastante concentrados, mientras que el fondo, como veis, ha quedado bastante más claro y al no tener línea queda un poquito más apagado. Entonces voy dando todo lo que son hojas primero, y ya luego doy los otros colores, como pueden ser las ramas, que van a ser en un marrón oscuro, y luego las flores. Para las flores lo que voy a hacer es humedecer primero con agua más o menos limpia todas las flores, todos los espacios en blanco que tengo ahora mismo, y darle luego algunos toques de un color rojo bastante lavado para que dé la impresión de rosa. No va a ser el mismo rosa, el mismo color rosa que tienen las flores, porque no tengo ese color, que sería un magenta. No lo tengo en esta paleta tan pequeña, entonces voy a hacer el mismo efecto de las flores, pero con este color un poquito más rojizo. La idea es crear un poco esa sensación de distintos pétalos, de distintas intensidades del color, para darle el volumen a las flores, que parezca que no son flores planas y uniformes, sino que tengan cierto relieve, cierto volumen dentro de sus pétalos y eso.
En las partes que doy el color lo doy muy intenso, prácticamente cogido de la paleta, tal cual, para que esa parte quede muy intensa y luego el resto se vaya difuminando un poco hacia rosa al ir mezclándose con el agua. Conforme se va mezclándose el color con el agua, va aclarando un poco, entonces pues sigo intensificando algunos puntitos para que quede bien marcado. Y la idea es darle el color lo más intenso posible para que todo ese trozo de rama que está en primer plano quede muy delante y se note bien la profundidad que hay en el dibujo. Si luego cuando seca veis que queda muy claro, podéis intensificarlo un poquito más e incluso añadirle un poquito más de línea negra de forma que destaque más sobre el fondo. Bueno, pues esto más o menos sería el dibujo ya. Veis que es un dibujo rapidito, de una media hora, tres cuartos, y se nota un poco la diferencia que hay entre el primer plano, muy cerca, y el fondo que está más desenfocado. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.